Desde la visita que hicimos a Washington, el encuentro con el presidente Trump, se platicó con Carlos Slim sobre esta posibilidad. Él me comentó, me pidió mi punto de vista y dije que nosotros apoyábamos esta iniciativa como se estaba haciendo ya en otros casos. México está inscrito en varios procesos de investigación para tener la vacuna. Fuimos precursores desde que nos reunimos con los jefes de Estado del G20. México propuso que tenía que procurarse medicamentos para todos los pueblos, sin especulación financiera, sin acaparamiento, poniendo por delante la salud pública. Luego, como ya aquí se dijo, México presentó un acuerdo, un punto de acuerdo en Naciones Unidas, se aprobó por unanimidad prácticamente en ese sentido, que no se especulara y que Naciones Unidas interviniera para que todos los pueblos del mundo tuvieran acceso a medicamentos y a la vacuna. Por eso estamos a la vanguardia de este proceso. Hace como 4 días me informó Marcelo Ebrard de que ya estaba muy cercano la posibilidad de este acuerdo y que nos consultaba la Fundación Slim sobre nuestro punto de vista, porque hay una aportación, no me corresponde a mí mencionar de qué monto de la fundación, porque no pueden intervenir gobiernos, dado de que no tiene fines de lucro todo el proceso de descubrimiento de esta vacuna. Entonces, que iban a participar la Fundación Slim, lo que implicaba destinar fondos, pero que querían primero conocer nuestro punto de vista como gobierno. Ya sabíamos nosotros de que esta vacuna en proceso era de las más avanzadas, de las que estaban destacando más en el mundo. Esto dicho por los científicos, por los técnicos, el reporte diario que se le ha dado a este caso. De modo que a través de Marcelo Ebrard le informamos al ingeniero Slim que nosotros estábamos de acuerdo. Esto fue hace 4 días y ayer ya se da a conocer en Argentina, me buscó el presidente de Argentina, Alberto Fernández, para informarme de que ya ellos habían firmado el acuerdo y que les daba mucho gusto porque
intervenía México y la Fundación Slim. O sea, yo me enteré de este acuerdo alrededor de las 4 de la tarde de ayer. No pude hablar a esa hora con él, tenía yo otras ocupaciones y hablamos exactamente a las 7 de la noche. Y ya después, pues, me puse de acuerdo con Marcelo, hubo una comunicación por escrito con el ingeniero Slim y ya se acordó informar al pueblo el día de hoy. La vacuna, una vez que esté autorizada, COFEPRIS tiene que dar la autorización. Desde luego, COFEPRIS ha estado atento y está convencido de que es la mejor opción hasta ahora, es la vacuna que tiene más posibilidades de éxito. No tendría COFEPRIS ningún problema para la autorización. Si hace falta una autorización de un organismo mundial, pues también es realmente algo muy serio, tanto por el Centro de Investigaciones, la Universidad de Oxford, como por los laboratorios. Y desde el principio se habló de que no había fines de lucro. El costo tiene que ver pues con los insumos, con la elaboración, pero no es una empresa que vaya a lucrar con la vacuna. Por eso el costo es mínimo. Yo hablé aquí hace unos días de que nosotros teníamos una reserva de recursos para adquirir la vacuna y hablé de 3 montos, hablé de 100,000 millones, de 50,000 millones y de 25,000 millones de pesos. Bueno, este acuerdo va a significar una cantidad menor a los 25,000 millones. Esto para que tengan derecho a la vacuna todos los mexicanos. Todos. Se dice universal, pero a veces no se entiende qué significa el término, el concepto universal. Entonces, cuando se dice universal es para todos. Y nosotros tenemos que cumplir lo que establece el artículo 4 de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. Y es atención médica, medicamentos y vacunas gratuitas, para que esto quede completamente claro. En otras partes, en otros países, puede ser que se decida cobrar o seleccionar a quién se vacuna y a quién no. Nosotros, para que no haya ninguna duda y también para darle garantías a todo nuestro pueblo, ¿sí? Van a tener todos los mexicanos acceso a la vacuna. Y no debe haber preocupación
por la gente pobre. Tiene garantizada la vacuna. La gente más humilde, la gente más pobre, y no se va a quedar al final. Ya sabemos que por el bien de todos, primero los pobres y los enfermos y los médicos, los adultos mayores y los médicos y las enfermeras, pero todos. Bueno, el día de hoy, con mucho gusto, tengo el honor de compartirles que, como ha informado ya el señor presidente de la República, se ha logrado un acuerdo cuyos detalles enseguida vamos a conocer, acuerdo en el que participan, desde luego, AstraZeneca. Aquí está su representante en México, Silvia Varela. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por todo el apoyo, la participación que han tenido, el interés que han tenido. También, desde luego, la Universidad de Oxford, que tiene un acuerdo con el laboratorio que acabo de mencionar. De manera muy destacada, desde luego, la Fundación Slim. Está hoy Carlos Slim con nosotros. Bienvenido, Carlos. Gracias por acompañarnos. Voy a explicar en un momento más por qué es muy destacada la participación de la Fundación y fue tan importante. Y decir, entonces, un acuerdo muy significativo. ¿Por qué? Porque es un acuerdo de producción en México de la vacuna que hoy por hoy, proyecto de vacuna, hoy por hoy, que se considera más avanzado en el mundo de acuerdo a los estudios clínicos de los que se dispone. Es una vacuna que está en fase 3 y se estima que para el mes de noviembre presentarán los resultados de esa fase 3, la 1 y 2 con resultados muy positivos. La fase 3 se presentará en noviembre a las autoridades regulatorias, en el caso de México, COFEPRIS, para su evaluación y, en su caso, autorización. Por los resultados en la fase 1 y 2, tenemos pleno convencimiento, como muchas otras instituciones y países del mundo, que es una inversión de tiempo, esfuerzo relevante y segura. De manera que, ¿qué es lo que podemos decir? Hasta el día de hoy México está participando en todos los esfuerzos multilaterales desde aquella resolución que se presentó en Naciones Unidas, COVAX, Gavi, CEPI, OMS, Organización Panamericana de la Salud. En todos los esfuerzos multilaterales México está participando. Como ustedes saben, hay 4 memorándums de entendimiento para hacer en México protocolos fase 3 de diferentes vacunas. ¿Qué es lo nuevo hoy? Que se llega a un acuerdo de producción. Participan un laboratorio en Argentina, un laboratorio en México, es decir, la cadena de producción es latinoamericana con una transferencia de tecnología. Se va a producir en México y en Argentina. En México se hace el terminado y de México se distribuye a América Latina y el Caribe. Muy, muy importante que el propósito de AstraZeneca, de la Fundación Slim y de la Universidad de Oxford no es el lucro, es garantizar que América Latina tenga acceso a esta vacuna. Y esa misma es la motivación del Gobierno de México y del Gobierno de Argentina. Por eso ayer el presidente Fernández también hizo este anuncio allá en Buenos Aires. Entonces, producción latinoamericana. ¿Qué número? Bueno, 150 a 250 millones, por ahora ese es el estimado. ¿Qué es la preocupación? Bueno, que México tenga acceso y pueda garantizar el acceso universal y en tiempo, como decíamos. Para quienes nos están viendo, esto puede significar que en vez de que la vacuna llegase o pudiese distribuirse en México dentro de más de un año, se adelante 6, 7 meses. Y esa diferencia es todo, para la economía, para la salud, para todo. Entonces, esa ha sido la insistencia del presidente López Obrador desde hace meses que estamos en este tema. Ahora, explico que como el objetivo no es el lucro, se busca una fundación, en este caso la Fundación Slim, que ha sido promovente de este acuerdo, debo decirlo. Cuando fuimos a Washington, el ingeniero Slim se lo comentó al señor presidente de la República, los avances que ya se tenían, y ahí se acordaron dar pasos subsecuentes.
Entonces, la Fundación, al participar, garantiza que efectivamente se pueda iniciar la producción en tiempo y forma. ¿Y los gobiernos cómo participamos? Participamos haciendo los pedidos de las vacunas correspondientes a cada país y garantizando su pago en su momento. Esa es la distribución. Es una asociación entre instituciones públicas, instituciones educativas, gobiernos de varios países y una fundación privada muy importante que es la Fundación Slim. Quisiera yo entonces subrayar que esto nos abre la puerta para algo que dijo el señor presidente, que es que lo que es una expectativa se empiece a materializar. Porque ya estamos hablando de fechas, ya estamos hablando de producción. Y esa es la noticia, y es una gran noticia para México. Yo quiero agradecerles muchísimo a todos los que han participado y con esto, una vez dicho esto, también señalar que estamos muy agradecidos con el respaldo y la coordinación con las autoridades argentinas, con el gobierno de Argentina. Hemos participado al unísono. Un buen amigo nos dijo, y lo recuerdo muy bien hoy, cuando después de que se entrevistó el presidente Fernández y el presidente López Obrador, un amigo de Brasil me dijo, hagan un eje del bien, ocúpense del bien, no de hacer politiquería. Y aquí está. Esto es hacer el bien. Esto es garantizar que la población de nuestros países y de América Latina y Caribe tenga acceso a la vacuna. Bueno, dicho esto, le cedo la palabra a la Fundación Slim. Carlos, por favor. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, señor secretario de Salud Jorge Alcocer, señor canciller Marcelo Ebrard, licenciada Silvia Varela, presidente y director general de AstraZeneca México, buenos días. Es para mí un honor el poder estar hoy aquí compartiendo este foro con ustedes. Como ustedes saben, vivimos un año muy complicado con el impacto inédito del coronavirus, con efectos muy duros en la salud, la economía y el empleo en el mundo. Desde el inicio hemos estado muy activos como personas, empresas y fundaciones, buscando contribuir para hacerle frente, colaborando con la Secretaría de Salud, los Institutos Nacionales de Salud, el Gobierno de la Ciudad de México, los gobiernos de los estados y la Cancillería, donando equipos médicos, pruebas, medicamentos e insumos, apoyando al personal de salud y ampliando la capacidad hospitalaria, entre otras actividades. Así, el Centro Citibanamex, transformado en hospital temporal para la atención del coronavirus, con el Gobierno de la Ciudad de México, quien lleva su operación, CIE, la UNAM y el Instituto Nacional de Nutrición, ha atendido a la fecha casi 2,000 pacientes con un índice de defunciones menor al 1%. Conscientes de que la solución definitiva es el contar con vacunas efectivas, hemos seguido el avance de los muy destacados proyectos que buscan su desarrollo urgente, en donde nunca el mundo científico había contado con tanto apoyo y colaboración para buscar una solución común. En este proceso, hace aproximadamente 10 semanas, establecimos conversaciones con el proyecto iniciado en la Universidad de Oxford, encabezado por la muy admirable doctora investigadora en vacunas, Sarah Gilbert, quien tan solo a 100 días de haber secuenciado el genoma del virus, inició pruebas de tratamiento con sus jóvenes hijos trillizos como sus primeros voluntarios. Y AstraZeneca, quien está llevando la vacuna a poder ser una realidad. Este proceso de acercamiento concluyó formalizado en un gran acuerdo de colaboración para que México y América Latina puedan tener acceso a ella, buscando recortar los tiempos de su disponibilidad. La fase clínica 3, para probar su eficacia y efectos a gran escala, es en la que se encuentra actualmente y es la última previa a su aprobación. El acuerdo integra México y Argentina, en donde mAbxience, de Argentina, con una muy destacada y reconocida trayectoria, fabricará la sustancia activa de la vacuna. Y en México, Liomont, con amplia experiencia y una de las plantas más modernas y de mayor capacidad en la región, completará el proceso de estabilización
fabricación y envasado para ser distribuidas desde México hacia toda Latinoamérica. La Fundación Carlos Slim participará con la disponibilidad de los recursos en complemento con los gobiernos de los países para iniciar el proceso de producción de 150 millones de dosis con posibilidad de incrementarse a 250 millones, sin fines de lucro y sin beneficio económico, buscando que su disponibilidad sea a precios muy accesibles. Aunque la vacuna aún está en proceso de pruebas que conllevan plazos y riesgos, ha mostrado en sus fases anteriores resultados muy alentadores y en caso de ser aprobada, el apoyo de la Fundación permitirá que México y América Latina accedan a la vacuna un año antes de lo previsto. Gracias, Silvia, a ti y a todo el equipo de AstraZeneca. Es de verdad un placer trabajar con ustedes. Durante estos meses hemos estado en constante comunicación con el Gobierno federal y particularmente en este proceso con mucho apoyo de la Cancillería. Gracias muy en especial al apoyo de usted, señor presidente. Este acuerdo tan significativo es posible que se haya realizado. Los devastadores efectos de esta pandemia nos requieren a todos. Este acuerdo es resultado del trabajo conjunto de instituciones públicas y privadas hacia un mismo objetivo: evitar la pérdida de vidas y hacer posible el regreso a la normalidad. Es muy alentador el poder estar aquí hoy con ustedes y para mí un privilegio poderlo hacer a nombre de la Fundación Carlos Slim. Gracias. Le daríamos la palabra a Silvia Varela, AstraZeneca, por favor. Un honor. Muy buenos días, señor presidente, señor secretario de Salud, canciller, subsecretaria, Carlos Slim. Un placer estar hoy aquí con ustedes. Es un día muy importante. Vivimos una situación, sin duda alguna, sin precedentes a nivel no solo de México, sino a nivel mundial, donde la situación de la pandemia nos ha afectado a todos de diferentes maneras, pero sin duda a todos, en una afectación de salud, de familiares, de amigos y también, sin duda alguna, un impacto devastador en la economía, tanto de México como la economía a nivel global, de todos y cada uno de los países. Entonces, hoy nos sentimos particularmente contentos y honrados de poder estar participando y comunicando oficialmente la alianza que hemos llevado a cabo entre diferentes actores, empezando con la Fundación Slim y las dos plantas de manufactura, el grupo Insud en Argentina y Laboratorios Liomont aquí en México. Es una alianza estratégica, como bien lo decía Carlos anteriormente, sin fines de lucro, en donde básicamente nuestro único objetivo es traer la potencial vacuna a México lo más pronto posible, cortando tiempos a un costo económico bajo, a un costo económico razonable que nos permita maximizar la cantidad de personas que puedan recibir la vacuna. Entonces, en resumen, nos sentimos muy honrados de tener una vacuna que va a ser producida en México, hecha en México, por México, para México, por México, para los mexicanos y para América Latina. Sin duda alguna, un momento de gran orgullo para todos nosotros. Tres factores importantes, como lo mencionaba. Estamos cortando básicamente con este arreglo, en donde es básicamente una alianza de riesgo compartido entre los diferentes actores, entre la Fundación y entre los laboratorios de manufactura, para poder acelerar la producción. Lo que estamos haciendo es correr procesos en paralelo, en donde estamos corriendo los estudios clínicos, donde no estamos cortando ninguna esquina ni sacrificando ningún espacio de seguridad, pero corriendo procesos paralelos para poder levantar el proceso de manufactura lo más pronto posible. Cuando estamos hablando de una situación de pandemia, tenemos dos hitos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Uno es lograr una solución de vacuna, y eso lo estamos trabajando. Pero el segundo hito importante es, una vez que tenemos una solución de vacuna, es cómo logramos entonces levantar la capacidad productiva, porque tenemos una situación en donde
La necesidad es para 8 billones de personas alrededor del mundo y para 125 millones de mexicanos. Me remonto y me devuelvo un poquito para hablar de la vacuna en sí misma y de los estudios clínicos en referencia. A principios o durante marzo, abril, realizamos y concluimos el estudio de fase 1 con 1.700 sujetos, principalmente en Inglaterra. Ese estudio básicamente estaba enfocado a demostrar la tolerabilidad de la vacuna y demostrar la respuesta inmune con resultados sumamente alentadores. Tuvimos una respuesta inmune en el 100% de los sujetos en esta fase 1. Inmediatamente nos dimos a la tarea de arrancar el estudio de fase 3. El estudio de fase 3 básicamente estará cubriendo aproximadamente 50,000 personas en Inglaterra, Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil. Esperamos la conclusión del estudio de fase 3 hacia finales de noviembre o diciembre. El acuerdo que hoy nos compete básicamente considera entonces que una vez que tengamos los resultados de fase 3, procedemos al registro sanitario, como debe ser, ante COFEPRIS. Inmediatamente, durante el cuarto trimestre, empezamos un proceso de transferencia de tecnología con ambas plantas, el Grupo Insud en Argentina y Laboratorios Liomont acá en México. Durante el primer trimestre del año, entonces ya arrancamos el proceso de manufactura, donde la sustancia activa va a ser hecha en Argentina, exportada a México para envasado, terminado, distribución en México y exportación al resto de los países. Cuando hablamos de la vacuna en sí misma, estamos hablando de una vacuna que se refiere a un vector donde cuando decimos un vector estamos hablando, imagínense que estamos hablando de un coche, por ejemplo, y esa plataforma la utilizamos anteriormente en otros tipos de virus. Ese coche, básicamente, ahorita lo que estamos haciendo es cambiándole, digamos coloquialmente, cambiándole las llantas de ese coche, introduciendo propiamente lo que es los picos del adenovirus, del coronavirus, para tener entonces un virus atenuado que consecuentemente no tiene afectación en el ser humano, pero empieza a generar una respuesta inmune en los sujetos. Esa respuesta inmune, pues entonces lo que hace es que el cuerpo ataque el virus y empiece a crear una memoria contra el virus, y con eso estaríamos entonces protegiendo a la población. Hoy, sin duda alguna, queremos enormemente agradecer a la Fundación SLIM en primera instancia. Empezamos discusiones con ellos hace aproximadamente 8 semanas. Como les mencionaba, esto es un proyecto de riesgo compartido donde todos estamos poniendo un poquito de nuestra parte para lograr acelerar el proceso productivo. Un agradecimiento profundo también a Laboratorios Liomont. Y también un agradecimiento profundo al Gobierno de México por estar apoyando este proyecto y esta alianza estratégica que estamos haciendo hoy, y sin duda alguna por priorizar una estrategia de vacunación para la población de México. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera yo darle la bienvenida, antes de ceder el uso de la palabra al señor secretario de Salud, al doctor José Ignacio Santos Preciado, secretario del Consejo de Salubridad General, que no lo había yo visto. Jorge, gracias por acompañarnos. Miguel Betancourt, de la Fundación Carlos Slim. Desde luego a Marta Delgado, que ha sido la más activista en la Secretaría de Relaciones Exteriores para el tema de vacunas, ya es especialista. Gracias, Marta, por todo lo que has hecho. Doctor Alcocer les va a hablar a ustedes, bueno, de todo lo que hay que hablar en torno a esta vacuna. Las instrucciones, solo diría la instrucción del señor presidente, que sea universal, de acceso universal en México y obviamente gratuito. Y está todo previsto para que así sea, pero eso ya le corresponde al señor secretario de Salud. Doctor Alcocer, por favor. Con su permiso, señor presidente, muy brevemente, pues celebrar con ustedes que hoy tenemos esta buena noticia
Y tenemos la posibilidad, como ya se mencionó, de una buena vacuna, gracias al acuerdo firmado con el laboratorio de trascendencia de importancia mundial, AstraZeneca y la Universidad de Oxford, así como ya lo mencionado y desde luego con una completa intención de de seguir atendiendo a la salud de los mexicanos, como lo ha hecho desde hace años la Fundación Carlos Slim. En nuestro país, como saben ustedes, existen condiciones tecnológicas y de desarrollo científico para poder cumplir con este reto, con este compromiso, bajo una amplia visión de salud pública, ética y social, puesto que el impacto de la pandemia COVID-19 en la salud, en lo social y en lo económico para nuestra población y para el resto del mundo ha sido de gran magnitud. El avance de la ciencia, que hoy lo estamos celebrando, y del desarrollo tecnológico, prevén que en un futuro cercano, como ya ha sido explicado, habrá vacunas, varias de ellas contra la infección por el virus SARS-CoV-2 causante de esta enfermedad. La realidad es que la disponibilidad de esta será inicialmente escasa, pero debido a la baja capacidad de producción, y estamos imponiendo lo que no se había logrado nunca, que en el curso de un año o menos de un año, su producción estará suficiente, esperemos, ante la gran demanda mundial. Es por eso que tengo el honor de hacer presente este mensaje para la población mexicana, que nos va a dar certidumbre ante esta epidemia y que desde luego es producto de todos, como ya se señaló, de todos, incluyendo la población de mayor vulnerabilidad que está en nuestra América Latina y que va a ser conducida en este ámbito en los próximos semanas, desde luego dándole seguimiento y felicitar a los actores centrales de este gran logro. Muchas gracias. Bueno, y para concluir, le vamos a pedir que haga uso de la palabra a nuestro colega, muy querido colega, el doctor Hugo López-Gatell, que además es especialista en el tema del que estamos hablando. Entonces, Hugo, por favor. Con mucho gusto, canciller. Muchas gracias, canciller, secretario, Carlos Slim, Silvia Varela, maestro Alcocer, maestro Santos, estimado Miguel Betancourt y querida compañera Marta Delgado. Efectivamente, es importante este anuncio porque nos pone en un elemento que hemos venido mencionando, que puede ser un cambio sustantivo en cómo se maneja la epidemia, no solo en México, sino en el mundo. Hasta el momento, y lo hemos anunciado todos los días, lo hemos comentado, no existe todavía una vacuna en el mundo para COVID-19, ninguna, en todo el mundo. ¿Cuándo empezó la epidemia? Igual que ha ocurrido en otras epidemias de enfermedades infecciosas, se planteó que había que responder de manera inmediata a la epidemia, pero enseguida se pensó que tenían que buscarse alternativas para ese manejo. Esto ha ocurrido, como digo, en otras epidemias, en algunas epidemias que han sido extraordinariamente largas. Un ejemplo emblemático es la epidemia de VIH-Sida. Se ha tenido un largo proceder en búsqueda de vacunas. Esto, desde luego, es frustrante y muy inquietante cuando hay una epidemia que continúa expandiéndose. En ese ejemplo concreto del VIH-Sida no se ha logrado tener una vacuna y en cambio se lograron tener tratamientos altamente efectivos que en la década de los años 90 lograron un punto de inflexión en la epidemia y se empezó a lograr una reducción en la ocurrencia de nuevos casos. Pero aquí las alternativas se han buscado en paralelo, se siguen buscando tratamientos. También reitero, hasta el momento no existe un tratamiento eficaz que haya sido considerado como estándar, como un referente para COVID-19 y se buscan en paralelo vacunas. En un fenómeno sin precedentes en la historia de la salud pública y del desarrollo de productos terapéuticos y de prevención, como son las vacunas,
Se han buscado mecanismos de colaboración entre instituciones académicas, gobiernos, inversores y empresas privadas para que de manera simultánea se exploren todas las posibilidades y, como ya se mencionaba, se corran procesos paralelos. Tradicionalmente el desarrollo de vacunas se tarda en promedio 5, 10 o hasta 15 años y una de las razones históricamente había sido que el proceso era relativamente ineficiente. Se empezaba desde el descubrimiento científico, se iba progresando por las distintas fases de investigación preclínica, es decir, sin seres humanos, y posteriormente las fases clínicas, 1, 2, 3, y se pasaba a los otros procesos de planeación, de desarrollo de logística, de programación, de producción, después. Desde las experiencias de epidemias recientes, una también ilustrativa fue la epidemia de ébola en África en 2014, se vio que a nivel mundial conviene trabajar colaborativamente. También los organismos internacionales juegan un papel crucial porque son impulsores de estos esquemas de coordinación para que corran procesos en paralelo. Es muy importante no perder de vista, ya lo mencionaba Silvia Varela, representante del laboratorio del que estamos comentando hoy, que no se pueden cortar esquinas. Hay fases que no se pueden evitar. Y una de las fases cruciales es todo el periodo de investigación clínica. Los resultados que hasta ahorita ha tenido AstraZeneca son muy alentadores. Como ya señalaba el doctor Alcocer en una presentación reciente en la conferencia vespertina, cuando nos habló de manera panorámica sobre el desarrollo de vacunas COVID, de casi 150 candidatos que están en proceso de desarrollo en el mundo, progresivamente se van reduciendo las opciones porque en las distintas etapas se va mostrando que no existe o la capacidad o la posibilidad de que se induzca una respuesta inmune, que finalmente es lo que se necesita para que la vacuna sea protectora. Pero cerca de una decena de productos están hoy en investigación y ciertamente, como lo había señalado en ese momento el doctor Alcocer, las bases teóricas y las bases tecnológicas muestran que esta vacuna en particular, hoy se llama la vacuna AZ-1222, es la que tiene las mejores capacidades hasta el momento. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.